recuperando, pues, o dándole vida a esa tradición. En tiempos de Ellacuría había mucha cercanía, mucho trabajo conjunto entre el Departamento de Teología y el Departamento de Filosofía, que era el que dirigía el padre Ellacuría, ¿verdad? Y entonces, pues, por eso, digamos, es una motivación adicional para invitar a Marta, ¿verdad? Y, repito, nos complace mucho que haya aceptado, a pesar de una persona, sabemos, muy ocupada, ¿verdad? A veces también con compromisos internacionales, pero desde muchos meses atrás hicimos el hueco, ¿verdad? Y hemos mantenido fijas esas fechas, ¿verdad?, que ella apartó en su agenda. Entonces va a trabajar con nosotros el día de hoy y el próximo sábado, ¿verdad? Hoy va a trabajar más ella y el próximo sábado creo que tiene planeado que trabajen más ustedes, ¿verdad? Solamente les adelanto, Marta. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes y compartir un poco sobre Theodor Adorno. Ser teóloga en ese caso también es una cierta ventaja. Soy laica en eso, ¿no? Soy filósofa, soy diletante y por eso comparto con ustedes que me encanta en Adorno sin ninguna ambición profesional específica. Por eso me libera también. Quizá les digo un poquito qué es mi relación con Theodor Adorno. Primero, claro, mi formación fue en Austria y en Alemania y no se puede escapar allá a la Escuela de Frankfurt y la filosofía de Adorno en específico. Y segundo, hay una relación un poco específica. Voy a ser difícil para esta cosa, pero creo más importante que compartir con ustedes que hacer fotos. Soy alumna de un señor que se llama Johann Baptist Metz. Es un teólogo en consecuencia de los sucesos de 1968 de la revuelta estudiantil, pero también este señor es el fundador de un corriente teológico que se llama la Nueva Teología Política. Quiere decir una teología que no justifica como el nimbo santo la política existente, sino una teología que despierta a su conciencia crítica que nunca somos inocentes políticamente. Y la base de esta teología es en gran parte la Escuela de Frankfurt. Y son los tres señores que ustedes ya conocen. El primero no es tanto la Escuela de Frankfurt, pero la Teología de Esperanza de Ernst Bloch, quien es sumamente importante y fundamental, es Walter Benjamin. Walter Benjamin, la memoria pasiones, es el término central de la nueva teología política, y ustedes han visto el tema de la tesis sobre la historia, ciertamente. De allá se inspira esta teología. Y el tercero es Theodor Adorno. Claro, también todos los otros grandes pensadores de esta escuela tienen influencia en esta teología, pero eso es algo fundamental. Y cuando no les queda nada más de mis reflexiones que esta frase central, ya estoy contenta con el éxito de la clase, tomado de la dialéctica negativa, la necesidad de prestar voz al sufrimiento es condición de toda la verdad. ¿Qué quiere decir? Cualquier pensamiento que da las espaldas a la historia del sufrimiento humano es mentira, es mentiroso. Eso es el impulso crítico central de esta teología, y eso es la frase que para mí es central de este pensamiento. Traducido a lo teológico, Johann Baptist Metz, alumno destacante de Karl Rahner, y para ubicarnos un poco en la historia del pensamiento, Karl Rahner fue el teólogo que ha terminado la fase de enemistad entre la modernidad europea y el pensamiento teológico, que entraba en un diálogo serio con los destacantes Hegel, Schelling, etc. Y eso es un gran Kant, antes de todo,
que es un gran logro, que la modernidad no solamente en los ojos teológicos es decadencia y atea, ¿no? Sino de reconocer los logros de la modernidad, de la emancipación, etc. Eso fue Karl Rahner. Pero ahora, en Johann Baptist Metz, él entendía que no basta quedarse con Kant, sino que hay que tomar en cuenta la dialéctica de la Ilustración. Quiero decir, este lado atrás sangriente, cruel de la misma Ilustración, y por eso entraba en un diálogo real con las corrientes marxistas. Eso es quizá un poco el trasfondo y mi interés en el tema. La pobre mujer tiene que seguir a mí. No, la próxima vez lo traigo nuestro micrófono así, para que eso es tu altura, eso es. Sí. Y también para que mire, una de las cosas más importantes de Adorno, él proclama el fin del sistema. El sistema que alcanza la totalidad de la verdad es mentira en frente de los quiebres de la historia. Solamente podemos, más allá de estas catástrofes del siglo XX que él vivía, todo sistema total del pensamiento es la mentira más grande posible. Por eso me consuelo. Yo no soy sometida a la industria, ¿cómo se llama?, de entrenamiento. No, yo soy sometida a la industria de la burocracia de la UCA, que me deja muy poco tiempo para pensar, y eso es muy peligroso. Pero por eso tengo que justificar mis fragmentos que están robados, tiempos robados de esta esclavitud de la burocracia. Ahora, muy bien, yo creo no ayuda a pensar Adorno sin su contexto biográfico, que también nos revela las ambigüedades de este pensador. Theodor Adorno nació en Frankfurt. Aquí tienen una foto del Frankfurt antes de los bombardeos de 1945 por los aliados. Este mundo evoca este mundo que ya no existe. Nació antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Él ha vivido las dos grandes guerras, él ha vivido el Holocausto, la revolución en Rusia, etc. Ahora, él es burgués, es hijo de una familia burgués acomodada, de un padre de raíces judíos, un judío, pero por oportunismo o por ser un judío tolerante se convirtió al protestantismo por hacer carrera dentro de este estado protestante. Se llama Oskar Alexander Wiesengrund y en verdad Adorno se llama con su nombre real Theodor Wiesengrund. Más tarde dejaba siempre más desaparecer el Wiesengrund y se quedaba con el Adorno, el segundo nombre de su mamá. Su papá fue un comerciante de vinos bien situados y su mamá fue una artista, una cantante que viajaba por toda Europa. Junto con su hermana, que fue una pianista también reconocida, él creció en este ámbito estético artista y se preocuparon por la formación musical de Adorno. Por eso no es casualidad que yo he puesto Adorno enfrente del piano. Adorno siempre une estos dos lados, la estética, lo musical, el artista y el filósofo. Ahora, él estudiaba en su primera formación en la Universidad de Frankfurt. Mire, también tengo un problema. Yo siempre, claramente, por mi primera lengua no es el español. Cuando ustedes no entienden, en cualquier momento tienen el derecho de interrumpir y protestar. ¿Se entiende?
Sí, y cuando no se entienden sin pena, yo sé que algunas veces yo transmito cosas raras que no quería transmitir, pero eso me pasa. Nunca voy a olvidar mi primera experiencia aquí enseñando en el Centro Monseñor Romero. Con mucha énfasis hablaba sobre la frase de la Curia: tenemos que cagar con la realidad. Mis alumnos se murieron de risa, yo muy enojada porque se ríen de una cosa tan seria. Sí, no quiero transmitir cosas equivocadas. Ahora, este señor tenía una formación amplia, fue un poco un niño, ¿cómo se dice? Un niño con mucho IQ. Más arriba de los otros, por eso sufría las molestias de sus compañeros ya en el bachillerato, y él escribe en sus memorias, estos que no fueron capaces de terminar una frase siempre se burlaban de mí porque mis frases fueron demasiado largos, estas cosas, ¿no? Sufría este tipo de paso, un niño así. Después tenía un amigo que ya le enseñaba a hacer conocer Kant de un niño de 15 años, etc. Que fue un amigo muy fuerte de 15 años mayores. Por fin estudiaba filosofía, sociología, psicología, música. Y su primera idea fue hacer carrera como músico. Escribió una tesis doctoral con 21 años en filosofía sobre Edmund Husserl, sobre la fenomenología. Esa tesis no necesita mejor atención, es el trabajo convencional de un alumno de Cornelius en estos tiempos. Y se trasladó a Viena para estudiar música, estudiar composición musical bajo de la dirección de Alban Berg. Viena, yo no soy de la ciudad, yo soy del campo. No soy de San Salvador, sino de Arcatao, para decirlo así. Pero la ciudad más grande y donde yo tenía mi formación más cerca de mi pueblo donde nació es Viena. Ahora, Viena en estos tiempos fue después del fin de la monarquía. Y eso fue una cesura muy fuerte, pero al mismo tiempo fue un centro cultural de muchos intelectuales. Sigmund Freud, Gustavo Klimt, etc. Fue un centro muy vivo, cultural, de muchos judíos. Y, que he olvidado antes, mire, yo quiero decir todo al mismo tiempo, el papá fue judío convertido al protestantismo. La mamá fue católica y muy piadosa. Y por eso él tenía como niño una formación católica hasta que ha hecho la primera comunión. Él nunca tenía, como otros pensadores, como Walter Benjamin de la Escuela de Frankfurt, una relación muy intensa a sus raíces judíos. Ni en su familia fue presente eso. Quien ha hecho judío a Adorno fue Hitler. Pues la persecución que sufría, después él conscientemente se ha declarado y definido como judío. No, sus padres le han hecho judío, Hitler lo ha hecho judío, han dicho una vez y creo que está muy de ahí. Ahora, pero este joven que todavía fue agnóstico simplemente, más allá de la infancia piadosa de su mamá, en Viena, en estos círculos también bastante liberales, se topaba con la Escuela de Viena. La nueva Escuela de Viena, o la Escuela de Viena moderna, es una escuela de música. Y los exponentes de esta escuela son Alban Berg y Arnold Schoenberg. ¿Qué han hecho ellos? Ellos fue una música revolucionaria y para muchos ni gatos soportan, ¿no? Porque introducía en la música occidental la atonalidad. Y
die Zwölftonmusik, todas estas cosas yo he estudiado en Alemania y me cuesta un poquito adaptarme a los... Sí. ¿Qué es el dodecafonismo? Es esta escala, que no la escala clásica, que tiene 8, la octava, sino toma en cuenta todos los semitonos, como la música árabe oriental. Y eso fue revolucionario en el ámbito de la música. Y él se ha hecho el alumno de esta avant-garde musical. Se movía en círculos muy burgueses. No se había dado cuenta de la miseria social de estos años. No fue el tiempo poco antes de la crisis económica, de mucha hambruna, de alojamientos miserables de los trabajadores, Soyapango, etc. Eso fue muy presente en Viena, pero él no se movía en estos círculos, sino en estos círculos de artistas, de avantgardistas, de muy buenos restaurantes. Asistió a las charlas del famoso satírico vienés Karl Kraus, pero allá se topaba con un corriente crítico. Karl Kraus, al principio, Adorno, que fue un esteta, fue un shock, porque él fue exagerando con su crítica social, con su expresión, un crítico ácido, hasta ahora el crítico mayor austríaco, y vale la pena de conocerlo. Y también conoció en Viena Georg Lukács, un filósofo marxista húngaro, y su crítica neomarxista del capitalismo. Ahora, allá él ha hecho también sus primeros trabajos teóricos más propios suyos en artículos sobre la música, y específicamente sobre la música de Arnold Schoenberg. Pero Schoenberg y Berg y los líderes de esta escuela fueron todo menos encantados sus trabajos. Para él, estos trabajos fueron demasiado racionalistas, y Adorno, en cambio, poco a poco fue desencantada con este corriente y rechazaba este irracionalismo de esta escuela. Esto fue un choque. Y él, por eso, renunció a su carrera musical, regresaba a Frankfurt. Allá ha comenzado a escribir su tesis de habilitación. El mundo académico alemán tiene sus torturas específicas, más allá de la tesis doctoral, toca una tesis para incorporarte como el docente o para tener la calificación como docente universitario, que se llama habilitación, y he hecho un primer intento sobre Kant y Freud, y relacionando estos dos pensadores, el inconsciente y el concepto de la teoría trascendental. Cornelius, su promotor, pero no aceptó este trabajo. El rechazo fue: estás copiando demasiado a mí mismo. Eso no tiene originalidad, no sirve como esta tesis de calificarte como docente universitario. Después, él escribió otra tesis sobre Kierkegaard y la construcción de la estética, y así, con eso sí se incorporó en el cuerpo docente. Pero esta tesis fue exactamente publicada cuando Hitler tomó el poder en Alemania. Y por eso fracasaron todos los planes que él tenía incorporarse al Instituto de Investigación Social de Frankfurt, dirigido por Max Horkheimer, ¿no? Eso fue su plan. Tenía que emigrar. En estos tiempos también conocía a su mujer, se casó con Gretel Adorno, y también eso es una paréntesis que nos hace ver un poco la ambigüedad de los pensadores masculinos. Este crítico
fuerte del machismo y del patriarcalismo, no renunciaba por nada a la distribución de rol clásica entre varón y mujer. La pobre Gretel Adorno, hija de una familia rica de comerciantes también, por eso familia amiga del origen del papá, se quejó toda su vida que a Adorno no ocurre ni en sus sueños colaborar un poquito en la casa, ¿no? Eso quedaba a su mujer. Ahora, se fue a Inglaterra, donde allá de verdad se casaron. El matrimonio duró toda la vida y la relación entre los dos. Pero después de algunos años en Oxford, se decide cruzar el Atlántico, irse a Nueva York, donde fue en su exilio el sede de la Escuela de Frankfurt. Ahora, un poco para sus obras principales. En verdad son tres. Claramente, las obras completas son una biblioteca. Yo tengo las cositas un poco en alemán, que no ayuda tanto, pero vale la pena de leerla en su original, ¿no? Y siempre cuando yo no entiendo la traducción, me voy al original y tengo algunas propuestas de mejorar la traducción, pero eso no va a ayudar mucho. Ahora, la primera obra de 1951 publicado está aquí, La mínima moralia, reflexiones desde la vida dañada. Y es muy a gusto, todos estos tres libros, de algunos pensadores es considerado como la obra magna, la obra máxima, culminación, pero creo eso dices, esos son los tres que hay que tomar en cuenta. Para un primer conocimiento, para el estudio profundo, después las obras completas. Yo, como les digo, yo puedo ser diletante, no me complico ahora ser completa y fragmentaria. Una de las frases que más me llega de esta obra, Reflexiones desde la vida dañada, es la frase: el arte es magia liberada de la mentira de ser verdad. Quiero decir, cuando el pensador no en cualquier momento es autocrítico, es mentiroso. Quien dice, yo tengo la verdad, es el mentiroso más grande. Él dice, solamente en este modo del silencio, de la negación, se revela la verdad, para decirlo así. Y el arte es esta magia, se dice magia, ¿no? Sí. Es esta magia que es revelación de la verdad sin esta presunción de totalitarismo que tenemos la verdad ya definida, ¿no? Eso es una de las frases que me llega más de Adorno. Ahora, por las fechas de publicación anterior todavía es la otra maga, opus magno, que él ha escrito junto con Horkheimer. Esto es la obra central, que ellos trabajaron juntos en los estados. Y fue publicada la primera vez en 1947, ya después del fin de la catástrofe, ¿no? Otra vez he sacado una frasecita para tener una idea. Pobre mujer, la próxima vez voy a llevar mi volado. Eso también es esclavitud, eso hay que liberarla. Ahora, en el prólogo está esa frase central: lo que nos habíamos propuesto era nada menos que comprender por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, se hunde en un nuevo género de barbarie. ¿Qué quiere decir eso? La ilustración
es esta ilusión que estamos avanzando hacia más humanización, es el progreso, estamos elevándonos sobre las fases más oscuros y violentos de la historia de la humanidad y vamos hacia siempre lo más humano, etc. Y también la idea de la dialéctica, en Hegel como en Marx. La tesis, antitesis, síntesis es un concepto de progreso, de superar la barbarie anterior y hasta que es un utilitarismo con respecto al sufrimiento, ¿no? Ya en Walter Benjamin han visto eso. Cuando decimos el sufrimiento, la catástrofe, es la antítesis necesaria para alcanzar un nivel superior. ¿Qué hacemos? Trepear sobre los cadáveres, ¿no? Y aquí que él nos dice es, ¿por qué ese proceso de la ilustración, por qué no la dialéctica no nos lleva ni a este estado más elevado del espíritu humano, ni a la sociedad sin clases, sino a siempre nuevos barbaries? Y por eso la tesis central de esta obra de la dialéctica negativa es, cuando no se aplica el pensamiento crítico, la crítica también a través de sí mismo, la cosa es desastrosa. O con otras palabras, dicho lo mismo, ¿qué quiere hacer la dialéctica negativa? Sin ninguna duda, los procesos de la Revolución Francesa, de la emancipación, de liberarse del dominio de los príncipes, estos todos fueron avances. Fue un proceso necesario en la historia de la humanidad, pero siempre estamos en la miseria, la gloria y la miseria de la ilustración, es la cosa. Siempre hay que tomar en cuenta que todos estos procesos tienen un lado atrás sangriente y cruel. Y lo mismo como en las tesis sobre la filosofía de Walter Benjamin, hay que visibilizar estas víctimas invisibilizados, estos que quedan enterrados abajo de las ruinas. Es la misma idea, ¿no? Y eso es la pregunta que dirige toda la obra, ¿no? ¿Por qué? En vez de marchar en el marcha triunfal hacia una gloria siempre superior, todos estos procesos producen víctimas, siempre de nuevo víctimas, y eso, visibilizar, es una idea central de esto. Ahora, otra vez el motivo del fragmento. Ser incompleto y saberlo es señal del pensamiento. Quien pretende tener lo total, lo completo, eso ya es la condición de la barbarie. Eso es el totalitarismo intelectual. Justamente este pensamiento que se deja herir por el sufrimiento, que asume estos quiebres de la historia, eso es que vale la pena morir. El pensamiento que no se deja herir por el sufrimiento real, concreto del otro, es un modo de violencia intelectual, para decirlo así. Y no puede reclamar ningún tipo de verdad para sí mismo. Ahora, a los finales de 1949, Adorno vuelve la primera vez a Frankfurt para sustituir Horkheimer en algunos de sus clases. Y eso también es muy
válido de tomar en cuenta. ¿Por qué? La mayoría de los judíos han dicho nunca más vamos a trepar la tierra alemana. Eso está para nosotros quemado para siempre. Adorno se integró muy temprano en la vida intelectual alemana. Además, fue muy relacionado a su ciudad de nacimiento de Frankfurt, fue muy alemán en cierto sentido. Y eso fue un característico de muchos de estas familias judíos tolerantes, ¿no? Que ni podían imaginarse la barbarie de Hitler, porque fueron tan convencidos de este espíritu y la intelectual alemán que no podían imaginarse tal barbarie, ¿no? Pero Adorno no sacó esta consecuencia nunca más, Alemania nunca más hablar el alemán. Él confesó una de las razones que motivó de regresar a Alemania también fue que el alemán fue su lengua. Él está convencido que en el inglés, y mucho menos en el inglés de los gringos, no se puede pensar. Necesitaba su lengua como su instrumento para expresarse, y además se integró en la vida intelectual alemana en este intento de hacer un ser verdaderamente ilustrado, quiero decir, de esta reeducación del pueblo alemán. Él fue uno de estos que también en charlas populares, en presencia en los medios, ha hecho una efectad enorme en la vida intelectual posguerra de Alemania. Pero claro, el Alemania de entonces fue el Alemania de Adenauer, de la restauración. Quiero decir, desde la distancia histórica, tampoco se puede demonizar Adenauer, todo es muy complejo en la historia, pero claro, fue un Estado que necesitaba en parte los fascistas de antes para no derrumbarse. Y todas estas ambigüedades, y además también en la línea de la crítica de la industria cultural, fue el tiempo que la gente que sufría mucho por los bombardeos de los aliados, de los muchos muertes, fue un tiempo de posguerra, y la industria cultural de Alemania fueron, Romy Schneider quizá es un símbolo de las estrellas de la película, una industria cultural que apoyaba de olvidarse, ¿no? Y esta ambigüedad él criticaba en una manera muy fuerte, que sobre eso no se puede construir una sociedad humana. Y él fue muy efectivo en esta crítica. Aquí junto con Max Horkheimer, aquí una caricatura de los dos señores. Aquí de Adorno hay miles de caricaturas de Adorno que también enseña su popularidad, ¿no? Siempre el esteta, crítica, sí. Él asumió el cargo de director del Instituto para la Investigación Social, por fin, cuando Horkheimer se jubiló. Siempre su colaboración fue muy fecunda. Y en estos años trabajaba en la tercera obra que quiero mencionar y recomendar, en su dialéctica negativa, que por fin fue publicado pocos años después, antes de su muerte en 1966. Una frase sacada de esta obra por el momento: el nuevo imperativo categórico. Hitler ha impuesto a los hombres en estado de no libertad un nuevo imperativo categórico: orientar su pensamiento y su acción de tal modo que Auschwitz no se repita, que no ocurre nada parecido. Quiero decir, cualquier esfuerzo intelectual se queda según esta exigencia ética. No hay
ningún pensamiento que se puede disculpar de esta obligación ética y que tiene que trabajar en realizar este imperativo categórico que Auschwitz no se repite. Como todos para estos intelectuales, el gran susto fue como en el pensamiento de estos tiempos, de los ilustrados, de los grandes filósofos alemanes, que de esta cultura que se creía como la avant-garde de la humanización podía surgir un Hitler, ¿no? Y por eso de aquí en adelante no hay ningún pensamiento que no está sometido a este imperativo categórico. Y creo esto mismo se puede decir, ustedes ven que todo eso se puede aplicar muy fácilmente a la realidad salvadoreña, centroamericana, y sabemos que lejos estamos de todo de eso, ¿no? Aquí como allá, ¿no? Ahora, las ambigüedades, las fotos que han visto de ahora, de aquí, de él, fue un burgués. No conozco ninguna foto de él sin corbata, sin saco, también en sus vacaciones. No sé, quizá hay algo así. Hasta en la playa pueden ser. No, en la playa tengo uno que... Sí. Ahora, a él fue... Alemania es mucho menos caliente, por eso no hace sufrir, eso es otra cosa, ¿no? Él fue a la vez inspirador y crítico de los movimientos juveniles y su protesta. Puede ser, él fue el padrino de los, en ciertos sentidos, de estos. Fue muy relacionado a estos estudiantes y por un buen tiempo fue su ídolo, su inspirador. ¿Qué fue? En su visión encontraron esta visión marxista que rechaza la razón como un fin último. Eso es una parte de la cosa. Pero aquí estos dos, creo se puede imaginar que quieren enseñar estas fotos. Al mismo tiempo, el mundo de Adorno y el mundo de estos estudiantes fue bastante incompatible. Él, un esteta intelectual, los estudiantes comenzaron a molestarlo por sus preferencias, por buenos cafés, etc. Y él se asustaba profundamente en frente de la disponibilidad de los estudiantes a aplicar violencia. Y eso es un punto. Él fue un no violento de profunda convicción. Y cuando vemos ahora estos, él compartía con ellos la crítica del Estado autoritario, de la poder, de la policía, pero fue al mismo tiempo un convencido profundamente de la no violencia. Y esto fue, él comenzaba también, es un poco como la teoría y la guerrilla, para decirlo así, es una analogía de lejos, ¿no? Comenzaba también a criticar este modo de aplicar la violencia, y los estudiantes siempre más le acusaron que en verdad nunca ha salido de su conservadurismo. Quizá una paréntesis de mi parte, desde la semana anterior, o quizá ya son 15 días, del cumbre de los 20 en Hamburgo. Y otra vez esta estallación de violencia, ¿no? Y también los alemanes quedaban profundamente asustados. ¿En qué sentido? Muchos alemanes tienen mucha simpatía con estas protestas, pero en este momento que se estalló esta violencia, muchos se retiraron, ¿no? Yo conozco personalmente una familia que se fue con sus niños para participar en las protestas y se huyeron llorando por miedo de la vida, por la vida de sus hijos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y también, no sé que conocen, ¿cómo se llama el fundador alemán de los Verdes? Joschka Fischer, un político
no olvídense. Además tienen que discutir. Este señor es uno de los fundadores del Partido Verde, del movimiento ecológico en Alemania. Y él fue también uno de los exponentes de la revolución estudiantil. Y es intelectualmente muy interesante el señor. Ahora ya es un mayor. Y cuando pasó esto en Hamburgo, han hecho una gran entrevista con él en los medios. Y él reconoce de la perspectiva ahora, dice, en el momento que nos hemos aplicado a la violencia, todos nuestros ideales se fueron abajo. Fue el error de mi vida. Y no es uno de esos, ustedes saben, muchos revolucionarios de antes, después se convierten en pilares de la derecha más tarde, ¿no? Él no es uno de esos. Y yo me recordaba también a Piquito, el padre Juan Hernández Pico, ¿no? Que con plena convicción soportaba la revolución sandinista y ahora reflexiona sobre lo mismo, ¿no? La violencia en cualquier momento puede ser un camino o no. Y qué son los casos extremos, etc. Adorno fue plenamente convencido que no. Y eso les lleva siempre más en conflicto con los estudiantes. Aquí es una famosa pancarta de las protestas de los estudiantes en Hamburgo, pero del 1968, y este slogan se ha hecho muy famoso: Unter den Dalaren der Muff von 1000 Jahren. Tiene música la frase. Quiero decir, bajo las togas el tufo de 1000 años. Y esto fue específicamente una acusación de Adorno también, de la Escuela de Frankfurt. A pesar de su pensamiento crítico, bajo sus togas de académicos, todavía son conservadores, burgueses, etcétera, etcétera. Y ahora, esa cosa explotó en un cierto momento. En el mayo 1968, los sucesos violentos en Francia, el Adorno siempre más criticaba el accionismo de los estudiantes en vez de... él criticaba que no usan el arma del intelecto, sino hacen relajo, y que no sirve. Pero claramente los estudiantes dicen, eso es un burgués disfrazado, y la protesta se agudizó, y por fin fue la culminación, y esto fue la última clase del pobre Adorno, su última clase académica, y ese fin no mereció este señor, fue el famoso atentado de los senos. Quiero decir, 3 de sus alumnas, con él además creía que tiene buena relación, en plena clase abriéronse sus blusas y le confrontaron con sus senos nudos para hacerlo ver su conservadurismo. La nudez también fue un símbolo muy importante por la revolución estudiantil. El pobre Adorno no sabía qué hacer con eso. ¿Creen que soy un tío obsceno o qué creen, no? Se tomó su cartera, se protegió y huyó. Y eso fue su última clase académica, pobre señor. Ahora, conozco personas que fueron presentes en estas clases. Ahora, señor, yo tengo conectado, pero no sirve. Tengo enchufado. Ricardo, ¿puedes ayudarme? Uy, es del siglo pasado. ¿Dónde está el enchufe? Es la pregunta. Aquí, pero no sirve. No sirve. Quizá tenemos que encender algo. A ver, Ale es más de actuar. No podemos dejar todo el trabajo. No sé
No, eso está, pero aquí no está en sentido ecuador. ¿Entiendes? Yo estoy conectado con esta mesita. No, pero no pueden encender. Aquí, Ricardo, es la solución. Hay una toma convencional. Usted un año de ingeniería antes. Ahí estamos. Mire, me recuerda a mi abuelita. Cuando ha dicho mi radio no funciona, solamente hay que ver que está enchufado, ¿no? Así es la cosa. Ahora, se dice de Adorno que eso agravió en un modo fuerte sus problemas cardíacos. El pobre hombre se decidió de hacer vacaciones en los Alpes suizos para recuperarse de todos estos sustos. Y allá, en contra del consejo de sus médicos, porque tiene un corazón arrítmico y todavía no había los marcadores, que dejaron relájate, él se trataba de desestresar haciendo alpinismo, sufrió un infarto y murió en consecuencia. En estos años últimos, él trabajaba en su teoría estética, que fue póstuma, publicado en 1970. Eso es, hasta aquí. Aquí, este dibujo simbólico, Adorno, la música, los alambres de los campos de la concentración. Una de las frases famosas de él es: no hay ningún consuelo, no hay ninguna belleza sin la vista hacia el horror. O también dice, enfrente de este horror de Auschwitz, es mentirosa hasta el arbolito que está floreciendo. Quiere decir, toda la belleza se convierte en mentira si le estás la espalda al horror. Siempre lo mismo, ¿no? Que no presta voz al sufrimiento, no es verdad, no puede tener ninguna pretensión de ser verdad. Y aquí, en la playa, con corbata no, pero con saco, en su mundo de música, ¿no? Eso fue para hacerles sentir un poco esta personalidad de Adorno. Yo tengo ahora un paso más con ustedes. Quiero hacer el análisis de un texto, la otra vez les hago trabajar muchas veces, pero quizá una pequeña cesura primera para que ustedes puedan aplicar preguntas, protestas que les parece. Que hasta ahora que ha quedado claro o donde nos hemos despistado. Yo sé que ustedes tienen pero creo que está bien reposar un poco de mi voz alemana y ustedes con libertad. Quizá una dinámica que normalmente ayuda, al menos los alumnos de la teología, los filósofos quizás son más listos, pero vamos a ver, es que ustedes se hablan un momentito con su vecino, un cuchicheo, para preguntarse qué les queda de esta pequeña introducción y qué son las que no se entiende o que yo no he dado el contexto necesario para hacerse inteligible. Es un cuchicheo de 2 minutos porque ustedes saben, la problemática es siempre los mismos hablan y quiero poner en marcha las ganas de hablar entre todos. Un momentito, 2 minutitos. ¿Qué se queda con este Adorno? ¿Qué son las preguntas? Miren, sin pena, que no queda claro, que necesita profundización, que dicen, eso ya estamos mucho más allá de eso, con mucho gusto. Muy bien, fuera con todas sus preguntas. Muy bien. Sí, aquí con Paulino estábamos reflexionando, nos impresiona cómo en una de sus obras el replanteamiento de lo que es
la dinámica de Hegel, de que decía que el espíritu absoluto iba a avanzar, etcétera, etcétera, pero el siglo XX, con lo de Auschwitz, demuestra todo lo contrario. Y esa es una preocupación principal en la mayoría de autores como Benjamin, Adorno, etcétera. Ese fue el punto de... Sí, exactamente, eso lo es, ¿no? La dialéctica como la autorrealización del espíritu absoluto, o el proceso histórico como un avance siempre más hacia la sociedad sin clases, está desmentido por el proceso histórico real. Quiero decir, la ruptura, el quiebre por la barbarie y por el sufrimiento humano, cuando eso no está un momento interno del pensamiento mismo, el pensamiento es mentira. Eso, muy bien, eso es exactamente la tesis principal. Muy bien. Estamos conversando con Alejandro sobre que expresaba mis inquietudes acerca del pensamiento de Adorno, como él esperaba que tuviera causa en la sociedad sus pensamientos. Y yo le comentaba de una clase que alguna vez escuché con ella judía, donde él decía: yo no estoy a favor de la violencia, pero entiendo la violencia del pobre cuando la violencia del Estado es peor, es violencia del Estado masacradora, entonces puedo entenderlo. Entonces, ¿cómo se veía Adorno con esa violencia que está respondiendo a una violencia del Estado? Sí, yo creo también hay que hacer diferenciaciones, para decirlo así, ¿no? El monopolio de la violencia por el Estado es legítimo cuando protege de la violencia, ¿no? Aquí fue la famosa acontecimiento, quiero decir, ahora en Hamburgo, para irse a la situación actual, ¿no? Decir que no tenemos otro recurso de protesta que la violencia en el contexto de Hamburgo de 2018, a mi parecer es mentira y es irresponsable aplicarla. Porque hay que tomar en cuenta también que los heridos de Hamburgo fueron caso exclusivamente policías. Quiero decir, los molotovs, las piedras, todo eso fue aplicado por los protestantes. Y claro, la policía alemana también ha aprendido en parte. La gran escalada en 1968 fue cuando había un muerto en la protesta estudiantil, que fue el famoso estudiante Ohnesorg. Había un muerto porque dispararon, y eso sí. Pero el contexto puede ser muy diferente. Sabemos muy bien, perdonen, y es muy ambiguo y complejo, y no quiero echar chispas a la gasolina, ¿no? Pero estamos en la teología ahora en un proyecto de investigación sobre la violencia juvenil. Y aquí sabemos muy bien que en los famosos enfrentamientos entre maras y policías, 9 son mareros y 1 es policía, que no justifica tampoco la violencia de los mareros, pero ustedes saben, cuando la relación es así, hay que preguntarse qué pasa. Por eso no hay una respuesta abstracta a eso, ¿no? Pero Adorno en este momento concreto de la historia alemana de 1968 fue convencido que hay que aplicar las armas de la razón y no aplicar violencia física. ¿Se entiende? No hay respuesta nunca abstracta a este tema. Pero en el caso que mencionó de Hamburgo, es difícil cuantificar cuántos de los que estaban ahí eran alemanes, porque con las posibilidades de moverse del resto de Europa, llegaron de todos los países del resto de Europa, o sea, sí. No podemos determinar, si hubiera sucedido en la misma Suiza hubiera pasado lo mismo, porque se hubiera movilizado de todos los demás países, el resultado hubiera sido igual, sí, o sea, no fue Alemania. Sí, eso es un detalle, pero por eso no queremos como alemanes, austríacos, yo soy austríaca de nación, puede decir, no tiene que temer conmigo, soy austríaca, ¿no? Pero no se puede
decir, eso es el problema de los otros. No, es un problema de todos nosotros, y creo, con un poco de intelectual, somos europeos y no somos los unos o los otros. Es un problema europeo. Tal vez para precisar algo, ya que aquí estamos en un diplomado de marxismo, ¿verdad? Sí. Marxismo después de Marx y curso libre también. A lo que la información que yo tengo, gran parte del bloque, digamos, más violento es anarquista, no es marxista. Sí. ¿Verdad? Y también en el 68 la famosa obra de Daniel Cohn-Bendit, El izquierdismo, remedio a la enfermedad senil del comunismo. Es una réplica práctica y también teórica al propio Lenin. Es decir, ya en el 68 hay mucha ideología marxista más que marxista. Yo digo una precisión, ¿verdad? A nivel de... Sí. ¿verdad? Porque podríamos confundir el tipo de violencia que hemos tenido aquí en Centroamérica ha sido muy inspirada por el marxismo, mientras que la presencia del anarquismo es casi inexistente, ¿verdad? Entonces, creo que lo de Europa, no sé si ustedes están de acuerdo. Sí, a pesar de eso, que en realidad algunas veces las realidades no son nunca de químicas puras, ¿no? Llevan la imagen de Che para aplicar violencia anarquista, es un gran relajo, ¿no? No se deja tan químicamente separar las cosas, y yo creo, cuando estoy muy sincera, cuando yo venía la primera vez a El Salvador, para mí muchas cosas fueron un choque cultural, claro. Pero también me asustaba, perdone, yo digo ahora, y ustedes pueden después pegarme como arrogante y creída y no sé qué, la ingenuidad de hacer la Virgen Inmaculada de los corrientes marxistas del oriente de Europa, ¿no? Quiero decir, mi corazón está a la izquierda, está totalmente claro, pero negar los 21.000 millones de muertos en los campos de concentración de Stalin es mentira histórica también. Ustedes entienden, Marx es una cosa, y el marxismo real existente y los millones de víctimas que producía es otra cosa. Y negar eso es tan ciego como negar los campos de concentración de Hitler, ¿no? En eso hay que ser muy claro. Y sí, en la historia europea nunca me atrevo de hacer afirmaciones en relación, pero y Bloch, y Adorno, y Benjamin fueron los primeros críticos que han hecho visible eso, ¿no? Fueron del corriente marxista, pero al mismo tiempo los más fuertes críticos del marxismo real existente de la época stalinista, etc. Y no ver eso sería mentira, para decirlo así. Me recuerdo, me topaba con un señor que estudiaba un tiempo en Moscú como agrónomo, y me fui con él manejando por El Salvador, y él me cantaba la gloria del sistema de Moscú. Y yo pensaba, ay, señor. Porque claro, también es ideología en parte, pero por ejemplo, en 1968 no solamente fue la revolta estudiantil en París y en Alemania, sino también las víctimas en Praga, ¿no? Y Praga es de 50 kilómetros del pueblo donde yo nací. Me recuerdo como mis papás me despidieron y después, prepárate, quizá ya tenemos que correr porque los comunistas vienen. y yo nací en Austria de la posguerra, cuando en 1956 el último soldado ruso se fue de Austria, ¿no? Y por eso depende siempre muchas cosas de la óptica, pero nunca, yo creo, eso es la ética de la escuela de Frankfurt. No se puede justificar ni una víctima y ni un muerto por cualquier ideología. Y porque la otra parte también produce víctimas, esto nunca justifica producir víctimas por la propia ideología. Mire, nos hemos despistado un poquito de Adorno, pero es el afán. Si no hay más intervenciones de parte de ustedes, con mucho gusto pueden hacer. Es mejor ahora hacer el descanso y después comenzar con el texto, o todavía trabajar. Ustedes deciden.
Sí, yo creo es mejor que después tenemos más tiempo.